Pues vamos a acabar con la última charla del día de hoy. Tenemos aquí a Juan Cañada, es director de Maxwell. Maxwell es uno de los productos de Neslimit. Por si alguien no conoce a Neslimit, Neslimit es una empresa española que ha recibido el Oscar técnico por un producto que se llama RealFlow, que se utilizó, en concreto para la realización, por ejemplo, entre otras películas, Poseidón, La lava del Señor de los Anillos, etc. Pues tenemos aquí a Juan Cañada, que es director de Maxwell, que es uno de los 3 productos principales de Neslimit, y es un placer realmente tenerla aquí con nosotros. Pues tiene la... Qué recibimiento, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien, no? Sí, muy bien. Bueno, el título no lo he elegido yo. Normalmente no doy charlas en español, así que corro un riesgo terrible de enrollarme, por lo que voy a intentar ir rápido. Y si tenéis alguna pregunta, podéis interrumpirme en cualquier momento, será un placer, ¿vale? Bueno, ya me han presentado, pero en 2 minutos, Neslimit es una empresa que tiene ya bastantes años, 16, que en el mundo del software, en general en el mundo de la tecnología, es una eternidad. La fundaron Víctor e Ignacio en 1998. Tenemos un equipo que ahora mismo es de unas 60 personas, unas 40, 45 trabajamos en Madrid, el resto está repartido por ahí, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, aunque empieza a haber gente de otros sitios también. Hay un poco de todo, ingenieros, programadores, matemáticos. Al final de la charla hablaré un poco de qué tipo de perfiles buscamos, por si alguien estuviera interesado en el futuro en trabajar en una empresa de este tipo, pues a lo mejor les resulta interesante. Y como digo, si tenéis alguna pregunta, en cualquier momento me la hacéis. Bueno, para seguir introduciendo la empresa, he puesto la misión hace un tiempo. Mis jefes estaban aburridos y decidieron contratar consultores y trabajar un poco en la filosofía de la empresa. Oye, esto lo están poniendo en streaming, ¿no? Espero que no me estén viendo. Y intentamos sintetizar en una frase lo que hacemos, ¿no? Creo que estoy tapando todo, espérame, ir por un lado. Que básicamente es crear software de simulación para distintas industrias, cada vez más. En principio era solo para entretenimiento, pero se ha ido expandiendo. Se expandió rápidamente a diseño, arquitectura, ingeniería, etcétera, y ahora, bueno, pues no tenemos un campo definido, de hecho hay muchos. Ese es uno de nuestros grandes retos, el tratar con clientes de naturalezas tan distintas. De eso hablaré también un poquito más tarde, de cómo trabajar con clientes. Bueno, estos son los 3 productos principales de Neslimit. Ahora estamos desarrollando un 4.º y hay otros productos in-house que hacemos para empresas que nos contratan, que son derivados de alguna manera. Pero bueno, en suma tenemos 2 tecnologías, sobre todo una de simulación de fluidos, que se ramifica en simulación de fluidos para efectos visuales, o sea, que queden bonitos, y otra rama que es simulación de fluidos para simulación científica, para tomar decisiones en función de lo que dice esa simulación, y una tecnología de rendering, de trazado de rayos. Sabéis a grandes rasgos probablemente que el rendering se puede dividir en tecnologías de raster o tecnologías de trazado de rayos, pues nosotros solo hacemos de trazado de rayos. Yo preguntas de raster sé muy poquito, y el chico que acaba de hablar me dará 1000 millones de vueltas, así que le podéis preguntar a ellos. RealFlow fue el primero de los 3, es el más popular probablemente en visibilidad, porque ganó el Oscar, porque se ha usado en un montón de películas, porque es el que más tiempo lleva, bueno, por 1000 razones. No es el que más clientes tiene, el que más clientes tiene es Maxwell, porque abarca muchos ámbitos y bueno, en lo suyo es muy popular, y también es un programa que ha aportado muchas cosas a la industria. De hecho, este año ha estado nominado también a los Oscars, pero no nos lo han dado. Han estado nominados todos 4 o 5 motores de render, y al final han decidido, como no se ponen de acuerdo, no se lo han dado a ninguno. Sí. De hecho, nos juntaron a todos en una sala para presentarlo, y si en ese momento explota la sala o así, desaparecen prácticamente todos los productos comerciales de ese sector. El tercer programa es XFlow, que es un solver de fluidos que realmente no está basado en RealFlow. La tecnología por debajo es muy distinta, pero bueno, cuando empezó RealFlow, mucha gente de fuera del ámbito de efectos visuales se fijó en lo que era capaz de hacer ese programa y preguntaban, oye, esto no se puede usar para automoción, no se puede usar para aeronáutica, no se puede usar para otras cosas. Pues no se puede usar para nada de eso, pero vieron que había una demanda de hacer lo que se llama un CFD, Computer Fluid Dynamics Software, para otros ámbitos, y se empezó un proyecto paralelo que hace unos años por fin salió a la luz, y ahora mismo empieza a ser el que más dinero da a la empresa, porque bueno, la industria de ingeniería es
estamos hablando de otras cifras, ¿no? Un proyecto por ejemplo, de salud, de estudiar la circulación, el sistema cardiovascular del cuerpo, pues las cifras que se mueven ahí no son las que se gasta alguien en comprar un juego para una consola o ni siquiera en hacer efectos especiales para una película, ¿no? Entonces hacemos un poquito de todo. Bueno, desarrollando un poquito más lo que hace cada uno, RealFlow, ya os lo he dicho, es un software para simular fluidos y sólidos que sirve prácticamente para todo en el mundo de visual effects, desde para simular sangre, como por ejemplo en 300 o en alguna película de ese tipo, ahí se ha usado RealFlow, hasta para simular un tsunami. En Lo Imposible, de hecho, una película que hay en tsunami, no sé si os suena, también se utiliza RealFlow, aunque hay mucha agua real. Pero bueno, con eso os hacéis una idea, ¿no? El espectro de uso de RealFlow es muy amplio. Es un estándar en la industria, por supuesto tiene competidores, pero no hay ninguno que esté por encima. Digamos que hay alguno que puede competir en alguna cosa concreta con RealFlow, pero es un estándar. Usa un software que es a lo mejor el equivalente a Photoshop en procesado de imagen, pues es RealFlow para efectos visuales con fluidos. Es muy viejo, 16 años es una barbaridad de tiempo en software, no parecía real en ese momento. Bueno, yo todavía no estaba trabajando en la empresa, pero incluso el producto que hago yo, que es Maxwell, si me dicen hace 10 años que vamos a hacer 10 años, no me lo creo. Siempre piensas que en este mundo todo cambia más rápido. Bueno, en animación, VFX, de hecho, incluso para investigación, hasta que hemos tenido Xflow, se ha intentado usar un poco, porque el solver de fluidos, si sabes controlar los parámetros, es suficientemente correcto, pero bueno, no es su campo principal, ¿no? Aquí salen los logos de algunas de las películas para las que se ha usado. Empezó a hacerse realmente popular con El Señor de los Anillos hace ya un montón de tiempo. En la tercera película, en El Retorno del Rey, necesitaban hacer simulaciones de lava. Contactaron con nosotros, que en ese momento la empresa era muy pequeñita, menos de 10 personas, y a partir de ese momento la cosa se disparó, ¿no? Desde entonces se ha usado en prácticamente casi todas las producciones importantes, así hollywoodianas, de mucho dinero, tienen un poquito de RealFlow por aquí o por allá, ¿no? Bueno, esta foto la pongo porque queda muy bien. Esto es cuando les dieron el Oscar a mis compañeros. Víctor e Ignacio son los fundadores y Ángel es el lead developer de RealFlow. Xflow o Xflow, como se llame, también es un simulador, como digo, pero se usa para cosas muy distintas. En general, la dinámica de fluidos, aunque parece una cosa muy específica, está en todos sitios. De hecho, en el futuro se va a usar mucho más. La gente está empezando a aprender que tiene que usar simuladores mucho más de lo que se usaba hasta ahora, ¿no? Y, por ejemplo, Ferrari, que es una empresa que tiene muchísimo dinero y que además les gusta presumir de lo que hacen, no ha tenido un túnel de viento virtual hasta hace muy poquito. Con eso nos hacemos una idea de lo importante y de lo poco extendido que está hasta ahora la simulación, pero eso está cambiando y va a seguir cambiando. Por ejemplo, en arquitectura apenas se han hecho simulaciones eólicas o de carga aerodinámica hasta hace poco, solo en edificios muy emblemáticos, pero en las Torres de la Castellana, por ejemplo, están pagando no haber hecho esas simulaciones. Hay un hotel en una de ellas donde arriba prácticamente no se puede estar. Han tenido que rediseñarlo entero, gastarse millones de euros en fortalecer cristales, en todo, porque el ruido, las vibraciones que entraban, las diferencias de presión por culpa de los conductos de ascensores, todo provocaba que hubiera unas vibraciones y un ruido que lo hacían no habitable. Entonces, ese tipo de cosas se pueden evitar en el futuro simulando las cosas por software, pero no puedes construir una casa y tomar decisiones después, ¿no? Cada vez se hacen rascacielos más bestias. Maxwell se está usando en un rascacielos ahora que va a medir más de 1 kilómetro, que se está haciendo en Jeddah. Y bueno, evidentemente en ese tipo de proyectos necesitan simularlo todo, ¿no? Entonces, vamos, nosotros pensamos que la simulación va a pasar a ámbitos mucho más domésticos y que incluso en el futuro tú vas a simular en tu casa pues hasta cómo va a repartirse la temperatura o cómo va a ventilar en función de dónde estén las ventanas o dónde estén los muebles. O sea, esto no va a estar reservado solo para las empresas más poderosas. Por ejemplo, a raíz del accidente de tren de Santiago, han empezado ahora a simular. Una vez que ya están construidas las vías de tren, pues empiezan a simular dónde deberían poner pantallas para el viento, para que el viento en curvas donde el tren va muy rápido no sea un factor decisivo, etcétera. Vamos, que la simulación de fluidos está en todos sitios. Está en salud, en arquitectura, en ingeniería civil, en biotecnología, en todo, ¿no? Voy a poner un momentito, si soy capaz, un vídeo de Xflow.
y otro de RealFlow para que veáis un poco por encima lo que hacen. Creo que Iván os dio una charla ayer. No estoy seguro de si os enseñó este vídeo. ¿Os enseñó este vídeo, no? Puede que reconozcáis alguna película. Bueno, en general no estoy seguro de qué películas salen aquí, pero bueno, veis un poco lo que hace RealFlow. Bueno, la música es bastante relevante. A mí me martilla la cabeza porque cada vez que pongo la reel la oigo. Sí. Vale, bueno. Os hacéis una idea. Simulación de fluidos, pero para que quede bonito. Todo el rato para que quede bonito. Se empieza a utilizar un poco en juegos de ordenador, por supuesto no en tiempo real, pero sí para hacer las reels de antes o para utilizarlo como referencia para luego buscar truquillos e intentar hacer lo mismo de forma interactiva. Y bueno, como no tenemos mucho tiempo, voy a cortar y voy a poner algo de Xflow. Este no tiene música porque los ingenieros son muy serios, pero os podéis hacer una idea de lo que hace. Incluso con esta visualización así en OpenGL ya queda muy bien, porque las simulaciones son absolutamente bestiales. Se utiliza para saber cuándo un avión va a entrar en barrena, estudiar la flotabilidad de un paracaídas, la aerodinámica de un coche, la respiración de una persona, un poco de todo, ¿no? Entonces es un software bastante revolucionario porque en general este tipo de simuladores están basados en tecnologías de elementos finitos y hay un coste enorme en limpiar las mallas. Ese tipo de tecnologías requieren que la entrada sea muy buena. Si tienes una malla con agujeritos o algo así, el solver empieza a fallar, entonces necesitas que el técnico sepa mucho de lo que está haciendo. Entonces no tienen que tomar los resultados de la simulación con pinzas. Y, en cambio, este tipo de sistemas que no están basados en elementos finitos son mucho más robustos ante unas condiciones de entrada más inestables y te permiten que una persona mucho menos técnica o que no ha tenido que hacer un training de meses o de años en un simulador en concreto pueda utilizarlos, ¿no? Se ha beneficiado mucho de los otros softwares que hacemos en la empresa, de Maxwell y de RealFlow, porque Maxwell y RealFlow vienen del mundo 3D, de usuarios que en general son artistas, que son gente que le gusta mucho los interfaces más bonitos, más agradables, y Xflow ha atacado el mercado de la ingeniería, que es un mercado con interfaces en general espantosos. Lo ha atacado desde el lado de la usabilidad y eso le da mucho éxito también. Luego, si da tiempo, comentaré un poco que eso es fundamental. Hoy en día es tan importante tener un interface bonito o un buen pipeline, una herramienta que se adapte bien al workflow como el software, como la calidad de la simulación en sí misma, ¿no? Bueno, aquí hay unas cuantas imágenes, pero con el vídeo yo creo que ya he explicado un poquito. Esto es un pantallazo del interface de Xflow. Como veis, se parece casi más a Maya que a una aplicación de Computer Fluid Dynamics clásica que en general echa mucho para atrás, ¿no? Maxwell es un ray tracer. Es un ray tracer que en su momento fue el primer physically based ray tracing, que es la expresión que se suele usar. Motores de renders que se intentan basar en la física real, que trabajan con niveles de energía en vez de trabajar en el espacio de RGB, no trabajan desde su conjunto de la percepción humana del color, sino que trabajan haciendo un cálculo de la radiación electromagnética. De hecho, se llama Maxwell como homenaje a las ecuaciones de Maxwell. Y aunque las hemos simplificado un montón, como os podéis imaginar, luego si da tiempo hablaré de eso también, es un guiño a decir, bueno, Maxwell intenta ser un motor extremadamente correcto que se puede usar no solo para hacer imágenes bonitas, sino para tomar decisiones importantes de diseño, para saber cómo se va a ver una casa antes de construirla, si este foco va a deslumbrar a un piloto del avión cuando aterriza en la pista de aterrizaje, donde hay que poner exactamente las luces, o sea, decisiones serias de diseño. Para eso queríamos que sirviera Maxwell, no solo para la industria de los efectos visuales y la animación, ¿no? Ya tiene 10 años y bueno, hay un efecto secundario de que use modelos tan naturales
que es más fácil de usar que un motor de render donde todos son trucos y necesitas escribir shaders para cada cosa, para arrancar a unos frames por segundo aquí, otros allá, ¿no? El hecho de no tener nada de eso penaliza los tiempos de render, como ahora comentaré, pero a la vez hace que sea mucho más fácil de usar. Entonces tuvo un impacto muy fuerte en la industria porque era tremendamente sencillo para gente que no había sido capaz hasta ese momento de hacer renders complicados, de repente podían hacerlos, ¿no? Este es un ejemplo típico de lo que hace Maxwell, simplemente modelando un pollo y diciéndole un material y cristal para afuera y sale un pollo. Esto hoy en día estamos más acostumbrados, pero hace 8 o 9 años era una cosa que estaba al alcance solo de artistas que habían dedicado su vida a aprender Render, Monumental Ray, que eran los motores que en ese momento dominaban el mercado, ¿no? Y bueno, para acabar con esta introducción pequeñita a la empresa, esto es una lista así de clientes que estaba puesta en el PowerPoint y me ha parecido que tiene interés para que os hagáis una idea que hay un poco de todo, ¿no? Hay muchos más, pero como veis atacamos un poco todas las industrias. RealFlow y Nextflow tienen más suerte porque son más específicos. RealFlow es gente que trabaja en VFX, un tipo de Pixar o de ILM o de industrias así. Normalmente va a tener problemas parecidos a su vecino. En Nextflow también. Pero en Maxwell, que trabajamos con arquitectos y a la vez trabajamos con gente de cine y con científicos, a soporte viene de todo. Vamos, es muy difícil satisfacer las demandas de todos, es muy difícil tomar decisiones de cómo exponer las cosas en el interface de usuario, de qué tipo de características sacamos en las siguientes versiones, porque nuestra base de clientes es tan heterogénea que eso lo hace muy complicado. Así que si hacéis un software vosotros mismos en el futuro, os recomendaría empezar con un target que os facilite la toma de decisiones un poquito. Por experiencia, creo que es bueno eso. Sin embargo, a pesar de que son distintos, he intentado sacar unos factores comunes que pueden servir como experiencia que pueda compartir con vosotros sobre lo que hacemos día a día, ¿no? El tipo de problemas que tenemos que resolver y el tipo de retos que se nos presentan y las soluciones que encontramos. Las simulaciones cada vez son más complejas. Eso está claro. Cuanto más rápidos son los ordenadores, más calidad quieres meter. Lo acabas de mencionar en la charla anterior. Los tiempos de render o los tiempos de simulación suelen ser constantes. Un arquitecto se va a su casa por la noche y deja el ordenador toda la noche calculando. Lo hacía en el año 2001 y lo hace en el 2014. Simplemente ahora le mete más cosas a la escena, le mete más árboles o le mete más cristales o hace una animación con más frames, ¿no? Pero no acaba el render antes y ya está. Hay un poco de eso también, pero en general los tiempos de render son constantes y con las simulaciones también pasa. Cada vez son más complejas. La interactividad, por otro lado, es fundamental. Una cosa es que dejes la simulación corriendo por la noche y otra cosa es que mientras se está trabajando con el interface de usuario quieres interactividad. Ya no puedes tocar un parámetro y esperar a ver qué pasa. Necesitas feedback inmediato. Eso es un cambio incluso cultural. Tú ves un niño pequeño ahora y no entiende el concepto de tocar algo y esperar a que sucedan las cosas. Y eso se nos está propagando a todos, ¿no? Por supuesto, la visualización debe ser rica y realista. En el caso de Maxwell está claro porque es un motor de render para visualizar, pero en casos como los simuladores de fluidos, Xflow, cosas así, donde se maneja tanta cantidad de datos, hacer una visualización correcta de los mismos que te permita entender lo que estás viendo, lo que hay en los datos, es absolutamente crítico, tanto como la propia simulación. Si haces una simulación estupenda pero no sabes luego cómo mostrar esos datos, no puedes tomar decisiones. Una simulación de Xflow o de softwares parecidos no puedes ponerla en una hoja de Excel y empezar a ver ahí los coeficientes uno a uno, ¿no? Primero necesitas ver una animación y empezar a ver qué pasa, dónde están los puntos de turbulencia o dónde puede haber problemas y luego a lo mejor ya investigas numéricamente qué está pasando ahí, pero la visualización es fundamental, ¿no? Ahora hay mucho ruido alrededor del Big Data y bueno, lo hay porque es una cosa muy importante. Si consideramos el Big Data, pues el orden de magnitud de hexacores de información, o sea, millones de terabytes, pues la realidad es que empieza a ser necesario, empieza a haber sectores donde tantos datos son importantes, en ingeniería genética, en síntesis molecular, en meteorología, por supuesto, en aerodinámica, en un montón de cosas. Entonces ahí ya no solo tienes el problema de cómo simular todo eso, sino cómo lo pinto, cómo lo veo. Es imposible hacerlo por métodos tradicionales, ¿no? Y tiene que ser fácil de usar, ya incluso en el ámbito profesional. Hasta hace poco se podía hacer algo fácil de usar solo para no profesionales, y el profesional estaba dispuesto a gastarse, pues como pasaba por ejemplo con CATIA, que sigue siendo el estándar en CAD para modelar un coche o un avión,
6.000 euros al día en training, pero eso está cambiando mucho. Incluso un profesional ya no quiere perder demasiado tiempo en leer manuales, le gusta controlar parte del software desde el iPhone. Hay un montón de cosas que están pasando en la usabilidad en los mercados profesionales que vienen del mercado doméstico. Es curioso, es un poco lo que le ha pasado a BlackBerry, ¿no? Que pensaron que no iban a tener problemas. Nosotros tenemos el mercado profesional, los smartphones son para jugar y les vino una oleada que les pilló tarde, ¿no? Pues eso mismo está pasando un poco en otros ámbitos del software, en que no podemos menospreciar lo que está pasando con los dispositivos táctiles, con los interfaces que son solo un botón y cosas así. No podemos menospreciarlo, no podemos pensar que un técnico va a estar solo que va a estar feliz manejando millones de botones todo el rato, porque eso no es así, eso está cambiando. A la vez hay un movimiento reactivo ante eso, que es que un profesional que se ha tirado toda la vida aprendiendo un software va a intentar defenderse y que no lo cambien por otro, porque su trabajo depende de ello. Es una cosa muy natural y nos pasaría a cualquiera. Puede decir, que tonto, no, nos pasa a cualquiera. Si mañana alguien inventa una aplicación para hacer motores de render dándole un botón, pues me voy a quedar sin trabajo, me voy a tener que buscar otra cosa. Entonces mi primera reacción va a ser de, uy, peligro, ¿no? Pasa algo ahí. Entonces, bueno, surgen unos cuantos retos. Complejidad de datos y modelos, ya he hablado un poco de eso. Complejidad en fluidos, pues bueno, puedes imaginar lo que es las ecuaciones de fluidos, son unas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales que no tienen solución analítica en su caso general, solo en algún caso muy particular. Hubo un físico que dijo una vez algo así como: cuando muera espero ir al cielo y que me iluminen sobre dos problemas, la turbulencia y la electrodinámica cuántica, pero sobre la turbulencia no tengo esperanzas en que me iluminen. Entonces eso da una idea de que realmente la turbulencia es uno de los problemas más complejos que se conocen ahora mismo. O sea que eso ya, con eso podemos ver la complejidad de los modelos que estamos utilizando, ¿no? En simulación de fluidos y en render, pues 3/4 de lo mismo. Lo que hacemos es simplificar las ecuaciones de Maxwell, que son unas ecuaciones que, por supuesto, tampoco tienen solución analítica en su caso general, y se hacen unas simplificaciones bestiales. Asumimos que estamos en el mundo de la óptica geométrica, que la luz no viaja, cosa que estamos en equilibrio estático, que la velocidad de la luz se puede ignorar, que el comportamiento de la luz es el de una partícula. Nos olvidamos de los efectos de las ondas, así no tenemos que samplear miles de veces por segundo, porque si no nos meteríamos en problemas bastante gordos de rendimiento y de todo, ¿no? Entonces, bueno, hay que hacer unas simplificaciones brutales. Cuando hablamos de render físicamente correcto, en realidad hay que decirlo con humildad. Habría que decir físicamente todo lo correcto que se puede ahora mismo, dado nuestro conocimiento y el hardware que hay hoy en día, ¿no? Y bueno, de Workflow ya lo he dicho, que es tan importante como todo lo demás. Da igual que tu motor de render o tu software de lo que sea el mejor del mundo, que si tu cliente tipo es Pixar y no cabe en su pipeline por el motivo que sea, porque no le caes bien al tipo que decide si lo compra, porque se lleva mal, pero no tienes versión de Linux, no se puede comunicar con otros softwares por Python, por lo que sea, ese software no lo van a usar y no se va a vender y te lo vas a comer. Y eso es, no es que a nosotros nos haya pasado, si no, no estaría hablando aquí, pero tenemos ese problema día a día, ¿no? Entonces, a veces hay problemas cuando haces softwares demasiado disruptivos, cuando haces tecnologías muy disruptivas, no hay manera de que las adopten. Y dicen, es que esto me gusta mucho, pero no lo puedo usar. La empresa de software más grande que hay en España es una empresa del Banco Santander que se llama Isban. Tiene un montón de programadores y casi todos programan en COBOL, porque en su momento se decidió que se hacía en COBOL y no se pueden mover. Y creo que tienen límites que solo pueden utilizar 8.000 elementos en listas y tienen una serie de límites que son totalmente surrealistas, pero no pueden moverse de ahí tan fácilmente, porque es una empresa gigante, tiene ahí todo tipo de protocolos, ISO y de 1000 historias que no pueden hacerlo. Cuanto más grande es la empresa, más complicado tienes eso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es más fácil que un cliente pequeño te compre y se adapte a ti, a que un gigante de repente diga, perfecto, vamos a adoptar tu tecnología. Si eso ocurre, a lo mejor te puedes jubilar después, pero las probabilidades de que pase son bajas. Bueno, complejidad de datos, solo voy a poner lo que se hacía con RealFlow antes, hace 15 años, y lo que se hace ahora, ¿no? Cómo va cambiando. A lo mejor el tiempo de simulación es el mismo. No me extrañaría que los dos casos hubieran tardado toda la noche. Lo que pasa es que no se renderiza más rápido ahora, sino que se ponen más cosas. De las ecuaciones ya he hablado, voy a intentar acelerar un poquito.
El rendimiento, como decía, las necesidades son cada vez mayores. La interactividad es fundamental. Como os he dicho, es un cambio cultural en el que hay que intentar que todo sea interactivo, aunque luego dejes la simulación corriendo toda la noche. Todo el setup de la escena tiene que ser totalmente interactivo. Si cambias un color, tienes que saber más o menos lo que va a pasar. Tú puedes esperar toda la noche para ver el resultado final. No hay ningún problema en eso. Pero no puedes esperar toda la noche para que si cambias un pequeño dato en el input, sepas más o menos lo que ha pasado al final. Eso no puede ocurrir ya. Si haces eso, estás muerto. Hoy en día eso no tiene cabida en la industria. Entonces, bueno, aquí resumo en estas palabrillas un poco la filosofía de NXLimit, que es sobre todo de Maxwell, que es primero lo hemos intentado hacer correcto y luego vamos a intentar que corra, ¿no? Al revés que, por ejemplo, en videojuegos, donde primero necesitas que corra y luego intentas hacerlo correcto, ¿no? Pero en nuestro mundo del render offline, y por render offline lo defino de alguna manera como el render que dada una calidad intentas hacerlo lo más rápido posible, no como en videojuegos que dado un frame rate intentas poner la mayor calidad posible. En render offline yo creo mucho en esta filosofía. Si tú tienes un buen modelo físico y lo metes en el ordenador y lo has paralelizado bien, el tiempo te va a ayudar. Los ordenadores cada vez van a ser más rápidos, se te van a ocurrir pequeñas optimizaciones aquí y allá y cada vez va a ir más rápido, que es lo que le pasa a Maxwell. En cambio, si tú haces un modelo muy incorrecto y muy rápido, después, ¿cómo haces eso más correcto? Pues lo tienes que cambiar, tienes que hacer otro modelo distinto, ¿no? Y eso suele ser mucho más complicado, ¿no? Bueno, una pequeña mención hacia la GPU, porque se habla mucho al respecto, ¿no? Utilizamos bastante la GPU últimamente en los tres, bueno, más bien en dos de los tres productos, en RealFlow y Maxwell, pero no tanto como se podría esperar. Para juegos y para otros sectores es quizás más importante, pero en el mundo de la simulación correcta, donde tienes que tener los números precisos al final, el pipeline de simulación es suficientemente complejo como para que el esfuerzo de pasar las cosas a la GPU no acabe de compensar. Empieza a compensar un poquillo, pero todavía no está muy claro. Por ejemplo, en RealFlow se pasaron muchas partes de la simulación a la GPU, no todas, porque hay partes que no son scene-friendly, ¿no? No se llevan bien con arquitectura SIM por el motivo que sea. Entonces tienes que estar todo el rato subiendo y bajando cosas de la GPU a la CPU y al final la mejora era de menos de 2 por. Y dices, bueno, un 2 por no está nada mal, por supuesto no lo está, pero si tienes que invertir 1 o 2 años en portar a la GPU, pues ya tienes que pensar si te merece la pena o no. Bueno, esto es solo un ejemplo de justo lo que estoy diciendo, ¿no? RealFlow en OpenCL, que corre en OpenCL, no utiliza CUDA. Tiene una ganancia global de un 2 por, pero con un esfuerzo que fue bastante considerable. Workflow, ya lo he dicho antes, este diagrama me parece una locura, parece una locura, pero en la vida real hay muchas cosas que son así, ¿no? Hoy en día necesitamos simplificar este workflow enormemente y de alguna manera se asemeja a lo que ocurre con los programadores, que antes se gastaba mucho tiempo en documentar, en hacer una programación como muy de funcionarios, ¿no? Cada pasito primero lo hablabas, había una reunión, especificaciones por todos lados. Ahora incluso las empresas más grandes del mundo se han movido a metodologías más parecidas a Scrum y a Stream Programming y cosas así que por ahí le ponen nombres, pero yo lo llamo sentido común simplemente a Stream Programming. Es la única opción que te queda cuando tienes que competir en un ambiente bastante hostil en el que no puedes perder el tiempo en documentar cada paso que haces o en 40.000 reuniones para rectificar el diseño. Y es que no me parece una solución factible, por lo menos en este sector. Tienes que meterte en ciclos de iteración cortos en los que tengas unos clientes que también acepten que a veces se pueden encontrar con problemas, pero el beneficio para ellos también es muy alto, que van a recibir actualizaciones todo el rato, que vas a adaptarte mucho más fácilmente a sus necesidades, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso, pasamos de un workflow tan complicado como el otro a algo así, ¿no? Hoy en día se busca algo mucho más lineal, mucho más sencillo de usar, etcétera. Interfaces de usuario, esta fue la primera versión de RealFlow, pues os podéis imaginar lo que es, en una API de Win32, una pesadilla. Y este es el típico interface que ves hoy en cualquier tablet, ¿no? Entonces, como decía, esto es casi tan importante hoy en día como todo lo demás, como la calidad de la simulación o como la adaptación al workflow. Un interface que te tire para atrás y que no lo quieras usar te hace perder clientes, ¿no? Bueno, y así muy rápidamente voy a empezar a hablar de rendering un poco más, que es
de lo que más o menos sé. De rendering offline, como digo, de rendering de raster, yo sé muy poquito. Pero bueno, el raster respecto al ray tracing, al menos voy a hablar desde la industria de VFX y de animación. Hace 10 o 12 años prácticamente cualquier render que se hacía profesional se hacía utilizando técnicas de rasterización, es decir, digamos que de alguna manera para cada polígono iteras por todos los píxeles, cada polígono lo vas planchando en la pantalla. El ray tracer hace lo contrario, para cada píxel lanza rayos y iteras por todos los polígonos. La situación ha cambiado completamente hoy en día en esta industria. Si lo miramos por segmentos, en juegos, yo creo que prácticamente no hay juegos que utilicen ray tracer aparte de algunos prototipos. He puesto un 1% como algo testimonial, pero probablemente sea menos, sea 0. Sin embargo, lo que antes era 80 raster 20 en diseño y arquitectura, ahora es al revés. El 95% o probablemente el 100% de las imágenes hoy en día se hacen con ray tracing en esos sectores, y en cine prácticamente también. En cine aguanta un poco más por Renderman, pero que Renderman es el motor de render de Pixar y digamos que era el gran valedor de las tecnologías de rasterización para Visual Effects, pero incluso Renderman se ha pasado al ray tracer y simplemente se utiliza raster para alguna técnica muy concreta, ¿no? ¿Qué va a pasar con los juegos en el futuro? Pues no lo sé. Me da la impresión de que Nvidia ha invertido mucho en hacer arquitecturas más amigas de los rayos y se empiezan a ver cosas realmente interesantes a cuasi tiempo real con trazado de rayos, pero todavía queda bastante camino por recorrer. Hace 5 años pensaba que quedan 5 años y hoy pienso que quedan 5 años otra vez. O sea que no lo tengo muy claro, ¿no? No solo ha habido una revolución en que se utilizan otras técnicas, sino que antes esto era un panorama típico que tenía un artista, entre comillas, que se dedicaba a hacer render. Tenía que aprender 100, 200, 300 parámetros de render y a lo mejor uno de estos, cualquiera de ellos, te cambiaba completamente el consumo de memoria, la calidad final. Era una locura, era gente que tenía que hacer verdadera carrera en esto. Podías tardar 5 o 6 años en aprender a utilizar Mental Ray o Renderman. Sí, perdón. Eso sigue estando ahora. Sí, no, pero ha cambiado mucho. Ahora mismo un departamento de iluminación medio, bueno, depende de la empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, en DreamWorks, que tengo una persona muy amiga que trabaja allí, antes era 300 iluminadores y ahora son 40. O sea, que pueden hacer el mismo trabajo con mucha menos gente. Por otro lado, piensas, bueno, nos estamos cargando trabajo de gente, ¿no? A lo mejor hay una componente mala en todo esto, pero bueno, es que si piensas en eso nunca innovarías, ¿no? Siempre va a haber un lado malo en todo lo que puedes hacer, ¿no? Pero en general hay un nuevo paradigma en el que se pasa de motores de render o de simuladores poco intuitivos, con muchísimas opciones, donde necesitas programadores de shaders, donde se habla mucho más de ordenadores que de luz, a un modelo en el que el artista recupera el control, en el que se vuelve a pensar en iluminación, en el que vuelves a pensar, vale, voy a poner esta luz aquí, voy a poner esta allá. No piensas, tengo que escribir este shader, tengo que eliminar estos artefactos que me provoca el no tener suficiente memoria para el photon mapping, etc. Eso ha cambiado enormemente, ¿no? Entonces, el physically based rendering ha supuesto una revolución en el mundo del rendering, en el que se simula de una manera mucho más real, es mucho más natural. Realmente el ray tracing, en general, es una metáfora de cómo funciona la luz que se parece más a la realidad, sin ser exactamente igual que lo que es el raster, ¿no? Esto es un ejemplo de lo que hace Maxwell. La izquierda es una foto y la derecha es Maxwell, exactamente con los mismos parámetros de cámara, la misma escala, la misma potencia de luz, etcétera. Entonces, bueno, esto ahora mismo lo puede hacer. Hay muchas tecnologías que lo pueden hacer, pero cuando hicimos este test hace unos 7 años o por ahí, los resultados fueron impresionantes, ¿no? En ese momento no se utilizaban todavía los motores de render como simuladores ópticos y ahora es una cosa que se hace todo el rato, ¿no? Pongo también este render como ejemplo de que simulas la realidad. Si tú no sabes sacar fotos, vas a hacer un render malo. O sea, ya no hay renders buenos o malos. Es una foto tomada por alguien con talento o sin talento. Esto es una muy mala foto, muy mal iluminada, mal encuadrada, con desenfoque, pero como render es extraordinario. O sea, le dices a alguien que hace 7, 8 años que esto es un render creado por una persona sin conocimientos de shading ni nada y no se lo cree. Y ahora, hoy en día, es muy fácil, cualquiera podría hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, como decía, he quitado toda la parte de mejoras algorítmicas solo por la evolución del hardware.
la misma escena que antes tardaba 2 horas, ahora tarda 1 minuto. O sea, para que os hagáis una idea del tipo de mejoras en velocidad que están obteniendo los trazadores de rayos solo por las mejoras en hardware. Además, no he mencionado que los ray tracers son especialmente fáciles de paralelizar, porque tienen por su propia naturaleza, cada rayo es independiente de los demás, mientras tomemos los rayos como partículas. Si nos metiéramos en el mundo de las ondas pasarían cosas raras, pero afortunadamente no lo hacemos y no se nota mucho. Entonces, bueno, eso hace que sean muy paralelizables, que sea muy fácil meter un motor de render sencillo en una GPU. Otra cosa es que luego te quepa toda la descripción de tu escena o que te quepan los modelos de materiales complejos, pero la paralelización es muy, muy buena y eso hace que con cada nueva generación de hardware se multipliquen, se dividan los tiempos de render, ¿no? También hace que el render sea progresivo, ya no se suele renderizar por cuadraditos, por buckets, sino que ahora es mucho más fácil que desde la primera iteración tengas una idea de cómo va a quedar el render, aunque sea de una manera un poco ruidosa. Y esto también ha sido un cambio fundamental en el workflow de iluminadores, porque pueden tomar decisiones en segundos, ¿no? Esto es otro render de Maxwell, pero vamos, no estoy hablando de Maxwell en particular, sino de motores de render, de lo que son capaces de hacer hoy en día. Ya no trabajan en el espacio RGB, como digo, sino que trabajan en el espectro, trabajan con niveles de energía. Entonces pueden simular cosas como la dispersión de la luz en un prisma. El espectro de luz blanca o de todas las longitudes de onda se reparte y crea, y bueno, separa la luz en un espectro continuo. Si trabajáramos en el espacio RGB, para conseguir ese mismo efecto tendríamos que andar haciendo truquillos y no quedaría igual, ¿no? Utilizamos modelos físicos. Este render no tiene ningún tipo de postproceso. Simplemente decimos, bueno, hemos modelado un lago con árboles. Decimos, son las 7 de la tarde en Francia o en París. Y le das al botón de render y te sale esto directamente, porque estás utilizando un modelo atmosférico que, dado una cierta posición de luz, o sea, del sol, y unas condiciones atmosféricas, que le das la turbidez o la cantidad de ozono, etcétera, pues te saca esto solo. Entonces, esto es de nuevo es una diferencia fundamental en la manera en la que los usuarios se aproximan a esto, ¿no? Hoy en día cualquiera puede hacer un motor así. Y por supuesto, hoy en día los motores son interactivos. Tocas algo en el viewport y automáticamente ves cambios, aunque sea a baja resolución o con ruido, ves cambios reflejados de una manera muy, muy rápida en otro lado. Bueno, en Maxwell hay una cosa concretamente especialmente interactiva, esa multilight, que es que una vez que ha terminado el render puedes cambiar la intensidad de las luces en tiempo real, como si fuera un mezclador de audio. Simplemente dices, bueno, enciendo la vela, apago la vela y pongo la luz de la cocina, apago la luz de la cocina también y enciendo la luz del sol que viene de fuera. No sé, este tipo de cosas son también posibles hoy en día. Bueno, voy a poner unos renders de Maxwell así bonitos que me gustan a mí así al final, para que veáis más o menos el tipo de calidad que se alcanza. Esto, no sé, me siguen impresionando este tipo de resultados. También, por supuesto, necesitas un buen artista que sepa modelar, que haga cosas así. Este no es especialmente impresionante, pero lo quería poner para dar una muestra del... uno de los mercados más importantes que tenemos es el de la persona que tiene que tomar decisiones sobre cómo va a quedar algo antes de fabricarse. Empresas como Gucci o empresas de relojes como Rolex, que son clientes nuestros, utilizan Maxwell para ver qué tipo de material tienen que utilizar para el cristal, qué tipo de metal, si el pulido tienen que hacerlo de esta forma o de esta otra, ¿no? Entonces el mundo del render ha pasado... Sí, perdón. Hacéis la simulación muy buena de la luz con el material, pero para dar con la imagen final predictiva de cómo sería el material tenéis también simulado. Sí. ¿No? Si no ves con la solución correcta el problema que no. Entonces, ¿cómo cogéis los datos del material? Eso es muy interesante. Ahora mismo está habiendo una revolución, entre comillas, también en la adquisición de datos de BRDF reales. Entonces, hasta ahora sigue siendo input del usuario que dice, se les pone una serie de parámetros, sobre todo rugosidad, reflectancia y poco más, ¿no? Donde elige el color y el color a 0 grados y a 90 para controlar el Fresnel y la rugosidad. Después hay un segundo escalón que es el de empezar a utilizar datos medidos de reflectancias y de Fresnel para objetos con especularidad pura. Que de eso sí que hay medidas. ¿Vosotros buscáis medidas que
Efectivamente, con rugosidad cero. Hay medidas que se supone que son muy correctas y las utilizamos también, vienen en los modelos de Maxwell. Y el tercer nivel ya no es solo para especularidad pura, para cero rugosidad, sino que es adquirir directamente una BRDF, o sea, datos de una BRDF y simularlos. Hay varias empresas que se dedican a eso, Autodesk, Xrite, etcétera. Y bueno, trabajamos con ellos y Maxwell y algún otro motor de render ya soporta ese tipo de inputs. En el futuro será lo normal. A lo mejor un artista va a querer controlar cositas para una película porque se le ha pedido el director o porque le apetece, pero un arquitecto jamás va a querer editar un material. El arquitecto dice Cristal 323, porque no solo quiero estar seguro de que va a quedar así, sino que además sé cuánto vale, esto va a ir automáticamente a recalcular el presupuesto de los cristales del edificio, sé si está en stock, sé dónde lo venden. O sea, en un montón de industrias la edición del material no va a existir, no tiene sentido. Para ellos es un dolor ahora mismo hacerlo. ¿Sí? Bueno, otro render, hierba. En general las cosas así orgánicas de comida, de plantas, son las más complicadas de simular, o bocas, dientes, etcétera, porque el ojo humano está muy acostumbrado a detectar si estas cosas son mentira o verdad, ¿no? Bueno, llegados a este punto, voy a comentar en un minuto que Maxwell y RealFlow hace 2 o 3 años llegaron a un punto de madurez en el que ya pudimos por fin unir las dos tecnologías y fue bastante interesante porque el render de fluido siempre ha sido una cosa muy complicada. Antes he mencionado que RealFlow se utilizó en el Retorno del Rey para renderizar, para simular la lava, y la simulación de la lava está muy bien, pero el render es espantoso, porque renderizar fluidos es muy complicado. Para empezar, se requieren modelos muy difíciles de calcular o muy caros de su surface scattering y de transmitancia, pero además es que antes era muy difícil. Los equipos de Maxwell y de RealFlow estaban muy separados. Bueno, mientras doy la brasa, voy a poner un vídeo donde se ve un poco mejor cómo están integrados. Vale. Vale, esto es un vídeo de RealFlow, pero aquí al final habla de RealFlow y Maxwell juntos. ¿A partir de qué minuto? Sí, a partir de aquí. Vale. Fue bastante interesante porque los equipos estaban muy separados, éramos amigos y a nivel de código compartíamos mucho, pero RealFlow iba al high-end de VFX y ellos renderizaban con Mental Ray, con Renderman, y hubo un tiempo que tenía que hacer una simulación de un faro con olas y se tiraron meses y no conseguían sacar un resultado en condiciones. Artistas que hay en el staff de RealFlow, porque en el staff de RealFlow hay no solo programadores, sino que hay expertos en el producto y gente que tienen muchísimo talento artístico y son capaces de hacer cosas increíbles. Y aún así no eran capaces de sacar un look correcto. Y hoy en día, todo lo que estáis viendo aquí, todos estos renders de Maxwell con RealFlow, los han hecho programadores de RealFlow, o sea, gente que no tiene ni idea de renderizar simplemente. Hasta luego, te digo. Chao, un placer. Gente que no tiene ni idea de renderizar, ahora lo único que tiene que hacer es arrastrar un material agua al fluido, poner una luz o una hora del día y ya le queda un resultado mucho más digno, ¿no? Vale, creo que me estoy quedando sin tiempo, ¿no? Yo creo. Sí. Bueno, voy a hablar primero de los perfiles que buscamos, que son 3 minutos o 4, y después, si acaso hubiera preguntas al respecto, puedo meterme un poco más profundamente en rendering, en qué tipo de algoritmos utilizamos o qué problemas hay abiertos hoy en día, pero quizás esa parte sea de menos interés. Es que en general estaba un poco perdido porque esta charla la iba a hacer Víctor, el fundador de NSLimit. En el último momento me dijo que la hiciera yo porque no podía y no tenía ni idea de qué tipo de qué interés habría, ¿no? Si una cosa más técnica o más general como estoy haciendo. Así que bueno, he hecho lo que he podido y ya está. ¿Qué perfiles buscamos? Bueno, no buscamos ninguno en concreto, porque cambian mucho, incluso hay componentes caóticas. Me gustaría decir, si tienes estos conocimientos en C++, GPU, hablas inglés, que todo esto es muy importante, por cierto, y además vives en Madrid, pues tienes unas posibilidades enormes, pero a lo mejor mañana nos entra un proyecto en concreto donde hace falta algo muy específico, un experto en un software de CAD concreto, en SolidWorks, y llega justo ese día un currículum
donde se menciona esa palabra y te crea una asociación mental y a lo mejor entrevistas a esa persona y no entrevistas a otra, ¿no? O sea, que hay una parte un poco circunstancial en el tipo de perfiles que pedimos y además tampoco nos fijamos demasiado. O sea, el currículum está bien, pero intentamos hacer caso a la intuición. Al principio hacíamos muchísimo caso a la intuición y nuestra tasa de aciertos era muy alta en las nuevas contrataciones, porque además contratábamos a muy poquita gente. A lo mejor incorporábamos a 1 o 2 personas por equipo al año. Después, con el tiempo, nos intentamos volver más profesionales y hacer más técnicas de entrevistas de trabajo y cosas así, y empezamos a equivocarnos más. Y volvimos un poco a la intuición inicial y al no preocuparnos demasiado de toda la formación académica. No sé, un currículum te puede resultar interesante porque es muy brillante, obviamente es muy brillante, pero a lo mejor otro te resulta interesante por cualquier detalle menor y después en una entrevista te decantas por ese segundo por cualquier motivo, ¿no? En general lo que pienso es que cuanto más híbrido mejor. A los perfiles técnicos se les exige cada vez más tener una mentalidad de negocio, porque al final esta es una empresa para ganar dinero, eso lo tenemos que tener claro. Puedes estar para hacerte multimillonario o puedes estar para dar de comer a tus hijos, pero siempre vas a necesitar hacer dinero y por muy buena que sea tu tecnología, si no haces dinero te tendrás que buscar otro trabajo, tendrás que cerrar tu empresa, ¿no? Entonces, gente que ha venido del mundo más friki, del solo programar en ensamblador, muchos de ellos han tenido que intentar reconvertirse a entender al cliente y saber qué necesidades tiene, ¿no? Además, en general, y eso es una buena noticia para vosotros, que supongo que todos o casi todos sois programadores, es más fácil que un técnico se mueva un poco hacia el lado de negocio que al revés. A una persona que no ha estudiado, que no tiene una buena base de física o de matemáticas, le cuesta mucho entender este tipo de tecnologías hasta un punto en el que se pueda meter en una reunión con ingenieros de la NASA y venderles un proyecto y que no le pillen técnicamente. Entonces, en realidad es una buena noticia para la gente técnica. Pues cualquier aprendizaje que hagáis de desarrollo de negocio os va a venir muy bien y lo vais a tener más fácil que el camino inverso. Esto era más o menos como estaba la empresa hace 14 o 15 años. Casi todo el mundo era programadores y tenemos un tipo que diseñaba la web, una persona en contabilidad que hacía las nóminas y poco más. Y la cosa ha ido cambiando mucho. Es una evolución lógica. Las empresas se van haciendo grandes y cada vez necesitas más gente dando soporte a clientes, comunicaciones internas, necesitas más gente en contabilidad, en administración. Es normal, ¿no? Pero bueno, con esto quiero reforzar la idea de antes de que hoy en día ya no vale solo ser técnico. Para algunos perfiles en concreto sí que es así, pero en este tipo de empresas tecnológicas donde pasan cosas constantemente, tienes que tener mucha capacidad de adaptación. Si, por ejemplo, te da miedo hablar en público o no sabes hablar inglés, pues empieza a trabajar desde hoy en día para intentar arreglar eso en la medida que puedas. Bueno, esto es otra manera de resumirlo, ¿no? Lo que dicen los libros, tú coges un paper, lo intentas implementar y parece que todo es muy bonito, pero en la realidad resulta que en ese paper no cuentan todo, que hay problemitas aquí y allá. Pues lo mismo pasa, ¿no? Cuando te vas a trabajar en una empresa. Una cosa es hacer un ray tracer o un simulador de fluidos para un proyecto final de carrera, que está muy bien y vas a aprender un montón, pero otra cosa es cuando te vas a encontrar con problemas sin solución, con problemas que no están en Google, ese vacío existencial, decir, Dios mío, esto no está en Google, esto nadie lo ha arreglado. Primero, puede que sea la primera persona que mete la nariz en este problema, eso es bonito y a la vez te genera bastante desazón, porque piensas, bueno, es que esto no sé si se puede arreglar. O a lo mejor a veces incluso sabes que no se puede arreglar, que tienes que hacer un equilibrio entre lo que te pide un cliente de un sector y de otro y quedarte con el camino de en medio, con uno de los dos y decirle al otro que no le puedes hacer caso. Por ejemplo, puede ocurrir que necesites una tasa de frames por segundo en concreto o una calidad en los cristales determinada y es la una o la otra. Hasta que no se invente ordenadores más rápidos o otra técnica, pues tienes que tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, en la realidad, pues pasa esto. Esto es otra manera de expresarlo, ¿no? Se habla mucho de, no, tienes que estar fuera de tu zona de confort porque es donde realmente aprendes. En realidad no sabes muy bien dónde está la zona de confort. Yo no la he visto nunca. Al final te metes a trabajar y es como un gas, ¿no? A los 2 meses de estar en una empresa ya tienes tanto trabajo que dices, ¿cómo habían sobrevivido sin mí aquí, por favor? Y
Y realmente es un pensamiento negativo que tampoco es necesario, porque sí, se sobrevive sin ninguno de nosotros, si no, no estaríamos aquí, ¿no? Pero bueno, de nuevo, adaptación, lamento no poder dar una norma fija, aunque la esperanza de vida de las personas aumenta, la esperanza de vida de las empresas sigue siendo baja. Las empresas en general, las empresas que se montan, lo normal es que cierren pronto. Entonces es muy fácil que haya movilidad, hay que adaptarse. Una empresa puede ser importante por tus dotes técnicas o por ser el amo del rendering, en otra por algo que no tiene absolutamente nada que ver. No hay que tener miedo a eso. Y bueno, con esto acaba la presentación principal que había hecho. Como digo, tengo otra cosa preparada para render, pero me parece que me estoy yendo de tiempo, así que si queréis, si tenéis alguna pregunta, estoy encantado de responderla. Y, si no. Se basa en la Tilley-Boltzmann, casi todo, o incluso todo, no lo sé exactamente porque yo no estoy metido en ese equipo de desarrollo. Empezaron con SPH como RealFlow, que también son métodos de partículas, métodos meshless que se llaman, y mucho tiempo después ya pasaron a la Tilley-Boltzmann y ahora son una referencia mundial en eso. Yo sabía bastante de fluidos, porque mi background eran fluidos y entré en NextLimit a ser desarrollador de RealFlow, pero me cambiaron al equipo de Maxwell, incipiente equipo de Maxwell, se estaba creando cuando yo llegué, y trabajé en fluidos 15 días, hace 10 años, así que lo tengo un poco abandonado. Me gusta mucho, pero sé que es la Tilley-Boltzmann y sé más o menos cómo funciona, pero no te puedo dar detalles en concreto de fluidos. Alguno a lo mejor. Mi pregunta es poco seria. Mejor. ¿Conocéis las cabeceras que hay en los ficheros MXI? Ah, sí, claro. Es que nosotros las estuvimos usando Maxwell, trasteamos con esto y nos encontramos estos mensajes que hay por aquí de cosas que os gustan, teorías, películas y tal. Sí, y que si el universo es determinista. Sí. Y que lo mismo, a ver si nos podéis decir qué es el Nurbator DIM 0 del Tubarraco. Tubarraco fue uno de los primeros testers de Maxwell, en el año 2000 o por ahí, y era un nick que tenía en los canales IRC y una especie de mascotas virtuales y cosas así. Yo nunca le conocí personalmente a la cara, pero hay un chico que sí. Y de alguna manera se coló en la cabecera del MXI con el resto del manifiesto que hay ahí, que se habla de que el universo es determinista, de Tolkien y de teoría de cuerdas y no me acuerdo qué más hay. Sí, buena pregunta. Vale, o sea que sabéis bastante de Maxwell y de render, no lo sabía. A lo mejor tenía que haber hablado de cosas un poco más profundas de render, no sé. Bueno, luego me quedaré por aquí si alguien quiere seguir. Ah, sí, es verdad. Claro. Darío trabaja a mi lado, sí. Y es más profesor que yo, se le da mejor, mucho más académico. ¿Sí? Sí. Y yo trabajo en VRAI por la velocidad de hacer Maxwell por los tiempos. Pero me ha sorprendido cuando he visto de 2 horas a 1 minuto, ¿cuánto ha bajado los tiempos de render? Han bajado mucho y ha recortado mucho tiempo a VRAI, pero bueno, son un poco conceptos distintos. VRAI intenta ser un render que equilibra calidad y velocidad por partes iguales, lo hace muy bien, y Maxwell es un render que dice, vamos a intentar ser los que damos más calidad de mercado y a partir de ahí vamos a hacerlo lo más rápido que podamos, pero la calidad va primero. Entonces, ya depende un poco de tus necesidades, te vas a un sitio a otro. Por ejemplo, un arquitecto medio pues que tiene que hacer renders para mañana, a lo mejor utiliza VRAI para hacer una animación rápida, pero utiliza Maxwell para un concurso, para hacer un render a 4K y presentarlo en concurso. O, por ejemplo, Norman Foster, Zaha Habib, empresas de ese tipo usan Maxwell, porque se lo pueden permitir. Pueden tener más ordenadores renderizando o algo así. Entonces, depende un poco de las necesidades concretas, pero los tiempos de render han bajado mucho. Hoy es relativamente normal ver Maxwell en animaciones, por ejemplo, a ver si esto se ve.
Este tipo de animaciones ahora mismo son unos 7-8 minutos por frame. Esto era impensable hace años, ¿no? Y lo interesante es que esto lo hace una persona. No necesitas a nadie con demasiados conocimientos. Le aplicas un material madera al mango, metal, bombilla y tiras el render, ¿no? Olvídate de shaders en la lámpara para calcular el fade off y la caída y todas estas cosas que pasaban antes. De hecho, V-Ray se ha ido maxwellizando con el tiempo, lógicamente, porque no es el camino a seguir, ¿no? Si ya están contentos con los tiempos de render, tienen que mejorar la calidad, no se pueden quedar quietos. Sí. Claro. Esa escena, todavía puedes hacer escenas que tarden 2 horas o con cualquier motor. El otro día me contaron que con Renderman y Arnold en Man of Steel, en Superman, algunas escenas iban a 150 horas por frame. Y eso no es tan raro en empresas de ese tipo, ¿eh? Tener algún plano en concreto que sea una locura, un objeto de cristal que estalla con motion blur por todos lados y cristales y reflexiones, se les va completamente. Si tienen que tirar muchos pases, además, para luego componer. Entonces, claro, no pienses que ahora todas las escenas van a tardar 1 minuto. Esa escena que he puesto ha pasado de 2 horas a 1 minuto, y otras muchas también. Pero si quieres hacer una escena que tarde 1000 horas en cualquier motor de render, lo puedes hacer perfectamente. Vale. Gracias.